la vida me ha llevado a vivir de la música. Yo tenía un trabajo en el que era bastante infeliz y la música siempre me ha hecho muy feliz y me orilló realmente porque me daba mucho miedo dedicarme de lleno, justo porque tengo 2 hijos. Tenía que llevar el sustento y me ofrecieron trabajo cantando en bares, en restaurantes, y me empezó a ir, bendito Dios, mejor de lo que yo esperé. Cualquier persona que haya crecido o viajado por México sabe a qué suena esta tierra. Desde Tapachula hasta Tijuana, desde Monterrey hasta Sinaloa se escucha esta música. Hay variaciones, pero no hay manera de escapar del ritmo. Tal vez son las cuerdas o los vientos, aunque para mí son las letras las que nos hacen llorar, reír y recordar. No conozco a nadie más que le guste tanto la música mexicana como a mí. Desde su historia, sé tocar los instrumentos del mariachi, sé tocar violín, guitarrón, vihuela, la guitarra, tololoche. Este género musical es tan diverso que hasta el nombre cambia constantemente. Norteño, banda, grupera. Hoy en día se engloba en el término regional mexicano, porque su encanto rebasa nuestras fronteras. Ya no solo se escucha en México. Sabemos que este ritmo también inunda las calles de Lima, Quito, Los Ángeles, Nueva York, San Salvador y podría seguir, pero creo que saben de lo que hablo. En la actualidad el regional mexicano está más presente que nunca. Sabemos que los artistas íconos del género han construido sobre cimientos fuertes y consolidados. Hoy en día se fusionan los tradicionales corridos y la banda con elementos del hip hop, rap y reggaetón, logrando atraer a una audiencia más joven. Pero ¿qué pasa si les digo que en Pase a la Fama queremos ir aún más lejos? Queremos encontrar a la siguiente banda de regional mexicano que lo va a cambiar todo. Sabemos que el talento abunda y hemos decidido encontrarlo, en México o al otro lado de la frontera. Yo soy Julio Orozco y esto es Pase a la Fama, el podcast. Primer episodio, audiciones. En este podcast acompañaremos al primer reality show dedicado a la música regional mexicana. Semana con semana iremos conociendo a la próxima banda que romperá todas las listas de popularidad de nuestro género favorito. Los concursantes del reality se enfrentarán a un jurado compuesto por 3 jueces, que son referentes del género: Ana Bárbara, Adriel Favela y Horacio Palencia. Presentación tras presentación se irán depurando los artistas, hasta llegar a rondas semifinales y finales, para encontrar quién pasará a la fama como la banda ganadora que conquistará los corazones de millones de personas. Pero con este podcast iremos un pasito más allá. Quiero que conozcas todo lo que sucede fuera de las cámaras y dentro de los micrófonos. Aquí te contaré las historias más personales detrás de cada personaje, incluyendo a los jueces. La verdad que nos ha sorprendido mucho talento lo que está pasando en este reality show y queremos pues obviamente lograr encontrar esa banda, ¿no?, que conquiste el corazón de millones de personas. Me atrevo a decir que sí es el programa más importante del regional mexicano, con el simple hecho de tener grandes talentos, grandes personalidades y una gran visión para ellos después del programa. Sea lo que se siente que te digan ya no sigues en la competencia, es como un golpe al corazón. Hablaremos con los creadores del reality. Pasa la Fama es un reality único porque todos los otros realities que hay de música solo se enfocan en los cantantes y no en los músicos, y tampoco se enfocan en la química que tienen los músicos el uno con el otro. Tenemos guitarristas, bajistas, charcheteros, tuberos, una cantidad muy particular de instrumentos, que eso para la audiencia va a ser bien bonito y bien interesante porque seguramente ni siquiera tienen en el mapa mental de qué van. Y también platicaremos con los tomadores de decisiones. Van a ver nacer un proyecto, ¿no? Van a ver cómo se empieza a gestar, cómo se empieza a acomodar los engranes, cómo empieza a agarrar forma, cómo empieza a cobrar, a tener sentido todo, y cuál es el resultado de esa búsqueda, ¿no? Y sobre todo que está la oportunidad de darle seguimiento, que creo que también ese es un diferenciador de este show. Y acá es donde encontrarás mucho más de lo que te presentan las pantallas de Pase a la Fama. La música regional mexicana ha ganado una relevancia especial en los últimos años, tanto en México como a nivel global. Y por lo menos en mi caso, haber escuchado la música regional mexicana por primera vez fue la manera más pura que pudo haber existido de haber conectado con mis raíces. Pero esto no lo digo yo. José Ignacio Martínez, productor musical del Pase a la Fama, lo explica de una manera muy interesante. El regional mexicano está poniendo a México en un nivel de escucha global. Durante algunos meses,
A ver, Peso Pluma fue el artista más escuchado de Spotify a nivel mundial. Entonces yo creo que eso es algo que viene bien a todos, que viene bien a México como país, que viene bien a todos los músicos mexicanos, que viene bien a todos los productores, porque la gente dice, oye, quiero tener alguna influencia del regional mexicano, pues ¿en dónde lo haces? Pues lo hago en México. José Ignacio es oriundo de Poza Rica, Veracruz. Es cantante, compositor y músico. También participó en el reality show La Voz México, donde llegó hasta la semifinal. El regional mexicano yo creo que no es para nadie una nueva noticia de que es el género más importante del país. En los últimos 4 años, el consumo de música mexicana creció 400% en Spotify. Es claro que este género se ha convertido en un fenómeno cultural y social, más allá de las fronteras de México. A mí la verdad me gusta mucho el estilo, ahorita el nuevo, que viene siendo los corridos tumbados. Me encanta ese género, es algo con el que me identifico mucho porque también compongo canciones de ese género. Entonces eso me atrapa igual porque puedes hacer diferentes cosas, puedes mezclar el norteño banda incluso con el mismo género, o sea, puedes hacer una mezcla de todos los géneros, pero es una fusión muy diferente. Pamela Calzadilla es una de las concursantes del Pase a la Fama. Tiene 25 años y es de Catepec. Pamela siempre lleva chamarras llamativas que funcionan como una extensión más de su personalidad. Su papá rockero cantaba y tocaba la armónica y la guitarra, y es de él donde aprendió su amor por la música. Pamela quiere ser la primer mujer en romper récords en los corridos tumbados. Porque la huella que han dejado las mujeres en la música regional mexicana es profunda, tanto cultural como socialmente. Ha abierto espacios en un género históricamente dominado por hombres. Artistas como Ana Bárbara y quizás como Pamela llevaron la voz femenina a un espacio que tradicionalmente estaba marcado por narrativas masculinas, especialmente en géneros como los corridos, la música norteña y la banda. De todos los y las participantes, en quienes me emociona más pensar es en las mujeres, porque el género per se no ha dado mucha cabida a las mujeres y la gente no está acostumbrada a escuchar norteño con mujeres. Hay 5 o 4 excepciones por ahí, Ana Bárbara, una de ellas, Alicia Villarreal, una de ellas, las Horóscopo de Durango algún tiempo, Priscila y sus balas de plata, que no sean de mariachi. Entonces pensar que este programa puede ser la semilla para que germinen mujeres poderosas en el género me parece súper emocionante. La emoción de Conrado Martínez, el showrunner del reality por la representación femenina en Pase a la Fama, es contagiosa. Pero no es lo único que me emociona. Este género abarca todo tipo de emociones profundas con una instrumentación compleja. Y este fenómeno no solo ha hecho que el género se mantenga vigente, sino que también lo ha posicionado en listas de popularidad internacionales. Aquí Adriel Favela, cantante, músico y miembro del jurado de Pase a la Fama. Creo que ese título del regional mexicano viene más que nada por el tipo de música que viene precisamente de cada región de los estados que conforman nuestro país, pero es nada más de dónde viene, no tiene limitante hacia dónde se dirige, y eso es lo bonito de esto, ¿sabes? Yo creo que el ver diferentes esencias en el escenario, tratando de formar una misma que viene siendo el género mexicano, es muy emocionante y normalmente no se ve en una sola tarima. Hay algo que es indudable sobre el género. Gran parte de su atractivo se basa en la experiencia musical, porque sabemos que el regional mexicano no es cualquier pop. Es un género que se toca con instrumentos de verdad, con músicos de verdad. Y esto hace diferente a Pase a la Fama. Es un reality de bandas, no solo de cantantes. Y si bien se produce en un estudio, escuchar estas canciones en un escenario en vivo es estremecedor. La cantidad y la calidad de los artistas en el escenario solo se puede comparar con la de una orquesta. Aquí Horacio Palencia, compositor y miembro del jurado. Yo creo que ahorita estamos en un momento de la música regional mexicana en el que es más global que nunca. O sea, ha habido exponentes de la música regional mexicana que se han convertido en números 1 global, como en el caso de Peso Pluma, en el caso de Karim León, Gabito Ballestero, Junior H, muchos artistas que la están rompiendo a nivel internacional, y este reality show llega en el mejor momento. Pase a la Fama nos permite la oportunidad de encontrar quién nos va a hacer cantar
bailar e incluso llorar en los próximos años. A través de retos y evaluaciones, semana con semana buscaremos a la nueva estrella del regional mexicano. En el reality hay concursantes talentosísimos y con historias de vida tan complejas como el género que interpretan. Mi nombre es Faustino Chiquete. Soy originario de Sinaloa, pero vengo de Tijuana, Baja California. Vengo a demostrar el talento en la cantada también porque soy compositor. En el 2009 caí a prisión. Yo traía mi proyecto de música afuera y como todo el sueño, me fui a Estados Unidos a trabajar, para grabar mi disco y me encerraron. Me encerraron 10 años en Estados Unidos. Y pues esos temas son los más fuertes que tengo, pues, o sea, que a mí me llegan porque escribí que me abandonó mi familia, o sea, lo típico. Y pues anduve rebotando hasta ahora ya, como le vuelvo a repetir, la oportunidad esta no pienso dejarla pasar porque pues se me hace algo único, algo bien. Los concursantes de Pase a la Fama, tal como los mayores exponentes y el movimiento cultural que representa el género, vienen de ambos lados de la frontera que separa México de Estados Unidos. Gerardo Rodríguez, o Jerry como lo conocemos por acá, viene del Paso, Texas. En cuanto Jerry se enteró de un proceso inicial de casting, decidió hacer tiempo de su trabajo como empleado en un call center para darlo todo y arriesgarse a ser artista de regional mexicano. Yo le dije a mi mamá y mi papá, papá, me mandaron un correo electrónico de este proyecto, ¿cómo ves? ¿Es real? Dijo, no, sí es real. Y ya mandé mi video. Cuando mandé mi video, ya pues me mandaron más información y ya fue como que, ok, ya esto sí está tomando ya pues está tomando algo muy grande ya. Y le comenté de cómplices a mi mamá y mi papá. Ahí de que, hey, me mandaron los boletos, me voy para Ciudad de México. Y sí, hey, ten cuidado. Y no, sí. Pero no, ellos fueron los cómplices. Jerry divide su vida entre los dos países, cruzando constantemente hacia Ciudad Juárez. Y como él, hubo decenas de participantes que se pusieron a prueba en la primera audición virtual desde ciudades como Monterrey, Saltillo, Houston o San Diego. Después de ese primer filtro, los concursantes viajaron a la Ciudad de México a presentar sus audiciones en vivo frente al jurado. José Ángel Valenzuela no cruzó la frontera, pero igual nos cuenta cómo recibió la noticia de que había quedado seleccionado para audicionar frente a Adriel, Ana Bárbara y Horacio. Cuando me respondieron y me dijeron que se había quedado, pues lo primero le dije a mi hermana. Ahí está en la casa, le enseñé el correo y le dije, parece que ya quedé. Y o sea, uno, o sea, como está el país y todo, pues obviamente es lo más normal, como mi mamá, pues que desconfíe. Oye, este loco se va a ir hasta la Ciudad de México, en su vida ha ido a la Ciudad de México, en su vida ha viajado en avión y luego solo. Las audiciones frente al jurado se grabaron en un escenario tan especial que es histórico. El Teatro Ferrocarrilero, en el barrio de Buenavista de la Ciudad de México, nos recuerda una presentación que cambió todo en la música mexicana. El 15 de marzo de 1970, un muchacho llamado José Rómulo Sosa Ortiz presentó su canción El Triste por primera vez en el OTI, un festival similar al que estamos celebrando hoy en Pase a la Fama. Ese muchacho pasaría a la historia como el príncipe de la canción, José José. No sé ustedes, pero a mí eso de que la próxima leyenda de la música mexicana saldrá de Pase a la Fama me tiene muy emocionado. Así que acompáñenme episodio tras episodio mientras seguimos descubriendo lo que no vemos en las pantallas en Pase a la Fama, el podcast. En el próximo episodio... Y ya cuando me paré y ya empecé a cantar, dije, pues ya empecé, ahora termino. Creo que él fue el primero que me dio una oportunidad ya en las grandes ligas y que me guió más o menos por dónde irme, por dónde sí, por dónde no. Yo los veía y decía, Madre Santa, si ellos pueden, pues yo también, como que no alcanzaba a dimensionar que a lo mejor era una ficción dentro de lo que estaba viendo, pero a mí me motivó muchísimo.